Y este hombre amaba al Señor con toda su fuerza y por testificar del Señor lo tomaron preso y lo metieron muchísimos años en una prisión. Tanto que este hombre llegó a un punto a desesperarse. Y entonces una mañana se levantó con el pensamiento de que ya quería poner punto final a ese calvario. Y entonces empezó a maquinar de qué forma se quitaba la vida. Y en un momento determinado, él analizó que si se quitaba la vida, estaba en serios problemas. Entonces, por ahí se le vino un pensamiento y dice, lo que voy a hacer es salir corriendo. Y el soldado que está detrás mío, él me va a pegar un tiro y se va a acabar todo. Y en ese momento, dice la historia, desapareció un hombre que jamás había visto y que jamás volvería a ver. Y este hombre, al frente de él, le pintó una cruz. Y entonces, este hombre se dio cuenta que en ese lugar Dios estaba con él. Siempre estuvo con él. ¿Cuántos los creen que Dios, pase lo que pase, siempre estará de nuestro lado? Amén. Entonces, a los 3 días, este hombre fue puesto en libertad. Y este hombre se reunió con otro siervo del Señor en Suiza, de Rusia a Suiza en 3 días. Y entonces la historia se pone como muy amena al final. Entonces, contándole este soldado, este hombre ruso a su amigo, le decía, yo siempre creí que Dios me había puesto en ese lugar. Pero lo que siempre me inquietó era saber si Dios se acordaba en qué lugar me había puesto. Parece ameno, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios no es como nosotros? Si algo tengo yo en claro, pero claro, es que Dios no es como yo. Amén. Dios es íntegro. Y lo que Dios dice, lo cumple a cabalidad. Amén. Ahora sí vamos a entrar de lleno. Este pasaje que hoy vamos a trabajar el día de hoy, este libro es muy particular. Es el libro de Ruth. ¿Cuántos creen que la historia de Ruth es el reflejo de la iglesia del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? Es la figura. Y que vos es la figura de aquel que la iba a redimir. Amén. Este libro trata de redención. Amén. Antes de que entremos de lleno, Rocío, busque por favor el último versículo del libro de Jueces. Está ahí, a la par del de Ruth. Ajá, 21-25. Ahí lo tiene. Oigan detenidamente, perdón. Rocío. Amén. En aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿En cuáles días? ¿En cuáles días? Que no había rey en Israel en esos días. No había rey, no habían reglas, no había ley. Entonces todo mundo analizaba la vida conforme a su criterio, a su interpretación. Entonces imagínense, ustedes nunca han visto un video de cómo se conduce en la India. ¿Se ha visto, José?
Es increíble cómo no se matan, cómo no chocan, cómo no atropellan. Es increíble. Son como 1.000 millones no solo en un día, pero cierto o no, eso es un caos. Usted dice, ¿cómo puede ser esto posible? A usted le salen por aquí, le salen por ahí. A Occidente eso es extraño. Yo me mato en media hora, ya yo estoy allá con el Señor morando. ¿Por qué le digo esto? Porque usted no puede construir una sociedad sin ley, sin reglas. Usted no puede dejarle las cosas a cómo interpreta Rocío, a cómo interpreta Rafa, a cómo interpreto yo. Entonces, dice la escritura que todo tiene una causa-efecto. Entonces, con eso que Rocío nos leyó, ahora vamos a entrar a lo que dice el libro de Ruth en el capítulo 1, verso 1. Dice la escritura, y aconteció en esos mismos días. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, dice, fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech. Y él y su mujer Noemí. Y el nombre de los hijos eran Malón y Queón. Dice, efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Gracias a Dios que si Dios a usted lo establece, es para fortalecerlo, para que usted crezca y para que usted dé fruto. A Dios no se le olvida dónde lo tiene a usted ubicado. Amén. En los días del libro de Ruth, este hombre Elimelech dice que es de la tierra de Belén. Esa tierra es de donde viene su Mesías y mi Mesías. Eso quiere decir que era la casa de pan. Eso significa Belén, casa de pan. Amén. Y este hombre, el nombre de él tenía el significado de Dios es mi rey. Dios es su rey. Amén. Este hombre no le hizo tributo a vivir a la categoría del significado de su nombre. Si el Señor hubiera sido su rey, él no hace lo que hace. Amén. Ahora, el tema que hoy vamos a tratar lleva como título: la decisión determina mi destino. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que una decisión determina su destino? Esto no es pregunta, esto es afirmación. Amén. Este hombre empezó mal. Empezó mal porque Dios se había pronunciado mucho tiempo atrás de establecer las reglas para su pueblo. Amén. Entonces, muchas veces pecamos por ignorancia, pero la ignorancia nuestra, Dios no la va a pasar por alto. Amén. José tiene una frase que decía, Dios nos ha perdonado el pasado de nuestra vida, pero lo que Dios no va a perdonar es el destino de mi vida, lo que yo hago hoy con la verdad revelada a mi corazón. Amén. Dios, de su palabra en mi corazón, es lo que a mí me va a pedir cuentas. Amén. Es de lo que yo ya conozco de él. Amén. En el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 3. Rocío, ¿será que usted me ayuda? Gracias. 23:3. Por favor. Oigan lo que Rocío va a leer. No entrará el amonita
ni el moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera en su 10ª generación. No entrarán nunca en la congregación de Jehová. ¿Por qué, Rocío? Siga adelante. Dios le dice a usted Por cuanto no se adelantaron a recibiros con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, porque, sí, correcto, ¿Sí? alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Santo. ¿Qué hizo Dios con toda esa intención? Dice que él la revirtió. Y entonces Dios cambió la maldición por bendición. Amén. Ahora ya se dieron cuenta cuál era el decreto. Era de Dios. Ahora, ¿por qué este hombre, Elimelech, huye a esa tierra de Moab? ¿Cómo pretende un hombre o una mujer que conoce de la palabra del Señor regresar al mundo? ¿Cómo cree usted que Dios a usted en el mundo lo va a bendecir? Dios tiene un lugar específico donde Él derrama su bendición. ¿Cuánto lo creen? ¿Qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en ¿quién? Cristo. En Cristo, ¿qué pasa ahí? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí Dios hace ¿qué? Todo nuevo. Dios ha establecido en los tiempos un lugar específico donde Él se va a bendecir a su pueblo. Amén. Y este hombre Elimelech tergiversa todo por una sola razón. Ese hombre caminaba por la vista, no por la fe. Cuando este hombre Elimelech, él amaba sinceramente a su familia, pero él toma una decisión nefasta. Él en ese momento no tiene la guianza del Espíritu de Dios, no tiene la guianza de la palabra, no recuerda nada de cómo Dios puntualmente se había manifestado a su pueblo. Amén. Y este hombre pasa por alto todas esas cosas de Dios y este hombre decide hacerse un plan. ¿Se acuerdan lo que Carlitos nos decía la semana pasada? Que aún los planes de nosotros tiene que estar Dios. Pero el plan primario es la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que a través de su palabra averiguar cuál es el propósito de mi vida. Es a través de la palabra. El Señor Jesús decía, como está escrito en el rollo de la vida. Jesús, Él era la palabra, el verbo lleno de vida, pero Él, para ejemplo, Él tomó la Torá y Él averiguó de toda la función humanamente que Dios le había dado directriz que Él cumpliera. Amén. Él siendo la palabra, el logos, la rema de Dios, Él en su cuerpo tomó la Torá. Amén. Y la cumplió en su propia vida como modelo, como ejemplo. Amén. Amén. Amado hermano, es interesante lo que puede acarrear una mala decisión. Amado hermano, es de hacer conciencia. Escúcheme bien esto que he aprendido. Hay decisiones grandes que cuando usted las toma sabiamente, esas bendiciones grandes desencadenan otro tipo de bendiciones, de decisiones más livianas. Amén. Entonces su vida se empieza a acomodar. ¿Usted sabe por qué? Porque la sabiduría es un don. La sabiduría es espiritual. ¿Usted sabe para qué? Para que usted pueda vivir sabiamente aquí en lo natural. Usted sin sabiduría, usted va a hacerlo de Elimelech. Usted va a tomar decisiones a la ligera. Amén. Estamos aquí. Isaías 43:19.
José, usted me busca, por favor, Deuteronomio 30:19. Gracias. Rocío, usted, por favor. ¿Usted cree que podamos cambiar la regla hoy? ¿Usted cree que sería bueno, mejor que el pastor empiece primero? Usted manda. Aquí no hay problemas con el feminismo. 30:19. Por favor. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Dónde la puso Dios? Delante. ¿Y cómo aplico yo a eso que Dios puso delante de usted y de mí? ¿Cómo aplico? Tomando decisiones. Así es. Escuche bien, iglesia. Escoge. Dios a nosotros nos ha separado de toda la creación. Porque Dios a nosotros nos ha dado el poder, la capacidad de decidir. Un perro cruza la calle por instinto. Pero usted tiene la capacidad de cruzar. No como decía Daniel, estaba casi verde. Cuando se brincaba el semáforo. Decía, ya estaba casi verde. Jalisco. Casi verde, dice. Pero casi verde. Casi verde. Ese Daniel es fantástico. Que Dios bendiga a Danielito y a Carmencita. Amén. Dios nos ha dado esa capacidad de decidir. Lo que Dios a usted no le ha dado la capacidad es de que usted no decida. ¿Escuchó bien? Porque en el momento que usted se abstiene de decidir, ya usted decidió. Usted decidió no decidir. Amén. Y que otro decida por usted. Correcto. ¿Se acuerda cuando nos llevan ahí, a Yunque, a votar? ¿Qué le dicen a usted? Si usted se abstiene, ¿a quién le dan el voto? Al que lleva más. Entonces, ¿votan o no votan? Siempre votamos, ¿verdad? Hay otra cosa interesante que Dios se ha guardado. Es que Dios a usted no le ha dado el derecho de no decidir y tampoco usted tiene, escúcheme bien, en su mano no está lo que produce la decisión. ¿Qué produce una decisión? ¿Qué engendra una decisión? Consecuencias. ¿Escuchó bien? Usted no sabe las consecuencias cuando usted decide mal. Usted no sabe las consecuencias cuando usted decide bien, ¿verdad? Usted no sabe la envergadura de bendición cuando usted toma una buena bendición, una buena decisión. Usted no sabe hasta dónde Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre usted. Amén. ¿Lo estamos aquí? ¿En qué mover toma usted decisiones? Este hombre Elimelech oyó de que había una hambre muy grande y usted sabe por qué era, porque lo leímos. Cuando Dios descargaba su juicio era tocándole los alimentos a la gente. Eso era el signo de un juicio. ¿Por qué? Porque no había ley, no había respeto a Dios, no había nadie que lo buscara. Amén. Entonces Dios tenía que disciplinar a su pueblo. Amén. No podemos andar en la calle como sin un norte. Decía un hombre que cuando usted no sabe para dónde va a cualquier lugar, le es bueno. En cualquier bus se monta. Amén. Amada iglesia, este hombre troncó su vida, le troncó la vida a su esposa, se la amargó, le hizo una profunda herida, tan grande, tan severa, que al partir del versículo 7 usted va a ver cómo Noemí culpa a Dios.
por la insensatez de su esposo. Pero ¿en qué momento Noemí no estorbó? ¿En qué momento Noemí no le dijo: Elimelec, esposo mío, yo te amo, yo sé que tengo que estar sujeto, pero realmente a conciencia, usted buscó al Señor? Porque también ella era responsable, ella conocía la Torá y ella no le estorbó. Y entonces destruyeron la vida de sus hijos, que también ellos tenían una responsabilidad con Dios. Dios no tiene nietos, ¿verdad? Entonces llega un punto de quiebra, que es cuando la justicia de Dios actúa. ¿Cuántos creen que Dios viene a aguarnos la fiesta? ¿Cuántos creen que Dios es el culpable de muchas cosas que a mí hoy me están aconteciendo? ¿Cuántas personas hoy andan separadas del evangelio porque culpan a Dios por las cosas, malas decisiones que tomamos nosotros los líderes, aún en el cuerpo de Cristo, y les causamos daño? Amén. Por eso es que a los líderes, ustedes en su casa tienen que orar para que Dios dé sabiduría. No es que uno se sienta aquí para decir lo que a usted se le ocurra. Uno se para aquí porque tiene que tener temor de Dios. Aquí es lo que usted busca para que Dios a usted le dé, no lo que usted quiere oír. Amén. El problema de este hombre fue que tomó una decisión equivocada. Vamos conmigo un momento, por favor, al Salmo 37:25. Si este hombre hubiera sido presto a estudiar la palabra. Salmo 37:25. Loreta, ¿me ayuda usted con Mateo 6:33? ¿Quién lo tiene? El Salmo 37. Sí, José, usted que tiene otra voz ahí potente. Ayúdeme usted, pastor, con el Salmo 55, 6 al 8. No, me lore. Mateo 6:33, ¿lo saben? Vamos a orar vamos a culpar a Loreta que no trajo los anteojos. Leo el Salmo. Sí. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendiguen pan. Escúcheme bien, iglesia del Señor. Este es el resumen de una vida con propósito. Escúcheme bien, no una vida perfecta, una vida con propósito. David llega a la conclusión a través de los años. Oiga, el resumen, cómo David comprime una verdad que hoy tenemos que aplicarla a usted y yo. Escúcheme bien. La capacidad que el Espíritu de Dios le da a David para que comprima una verdad. Pero es a través de toda una vida. ¿Usted vio de un extremo al otro? Joven fui y ahora ¿a qué edad está? Muy avanzada. No tiene ahí un número de 84, pero sí estaba avanzado. Ya él estaba anciano. Y David veía un patrón. ¡Aleluya! Es el patrón de Dios. No solamente se refleja en su vida, sino véaselo en los demás, en los que han confesado su nombre. Y entonces David empieza a ver a esos que han puesto su confianza en él. Aquellos que en un momento de su vida vieron que su vida era inútil, improductiva, y en un momento determinado el glorioso Espíritu de Dios viene y los convence de pecado. Aleluya. Y entonces se cumple un patrón en ellos. Y entonces David empieza a ver que la fidelidad de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Cómo Dios sustenta a aquellos que en él confían. Dios se vuelve su refugio, su sustento, su maná espiritual. Aleluya. Pero
¿Cómo seguimos ese estilo de vida hoy? Mateo 6:33. Tome, Lore. Mándeselo, Lore. Yo sé que usted no quería bajar. Yo sé que usted no quería bajar. Claro, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, como dice José, hágalo bien pausado. Hoy, Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿en qué consiste? ¿Cuál es el cimiento de ese reino perpetuo? ¿Qué es lo que mantiene en lo alto ese reino perpetuo? ¿Cuáles son las simientes en que se sostiene durante toda la eternidad? Justicia. Y es de lo que menos hablamos en este tiempo. No hablamos de justicia. Y esa es la base de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra capacidad, que a pesar de las circunstancias podemos mantenernos firmes. Véngase lo que se venga, sea hambruna. En el año 2018 eso fue para mí devastador. Me di cuenta que era un gusano, que humanamente no tenía la capacidad para resolver cosas, pero él sí. Él sí tiene el poder, la fuerza está en su brazo. Él sí sustenta, él sí cuida. Hay poder en él. ¿Cuántos creen que hay poder en él? Yo sé lo que es ver retroceder ese reino espiritual de maldad. Es una orden, es un día que Dios establece y Dios le dice: basta ya con mi siervo. Ahora te levantaré con nueva fuerza, nuevas expectativas, porque yo lo he vivido y yo sé que usted también lo ha vivido. Y si usted no se ha dado el reto de probar, venga a Cristo, pero tiene que sufrir. Eso es lo que hace nadie le dice. Hay que sufrir un breve tiempo. Hay que ser atribulado para que toda esa escoria de nuestra vida pasada sea un mito, sea un ayer. En el libro de Isaías, teníamos otro pendiente. Rocío, ¿cuál era? Salmo 55. Escuche bien, iglesia del Señor. Salmo 55, los versículos 6 al 8, pastor. del 6 al 8, con mucho gusto. Escuche, amada iglesia, esto es para usted. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Hay oraciones que Dios nunca va a contestar. ¿Escuchó bien? Y esa es una oración que nunca se le contestó al salmista, ni nunca se le va a contestar a usted. Dios nunca le va a dar a usted alas para que usted huya de los problemas. ¿Qué dice el salmista? Tuviera yo alas como de paloma, entonces yo le daría punto final a mi matrimonio, a mi trabajo, a mi vida. Eso nunca Dios se lo va a dar a usted. Amén. Una vez estaba yo enfrentando problemas como todos los mortales y estaba estudiando un tema y yo estaba muy lleno, y no quiero decir que ya, no, pero sí tenía mucho más miedos, temores en mi interior, de mi vida pagana, de cosas de mi niñez. Y estaba estudiando y algo afirmó a mi corazón esto. No lo audible del oído, sino lo más profundo del alma. Y me dijo: todo lo que tengas miedo,
a eso te llevaré a enfrentarlo. ¡Wow! Dios nunca nos va a dar esas alas para que usted huya. Elimelech tomó alas y de águila y de paloma y se fue a un lugar que Dios nunca hubiera pensado llevarlo. Dejó la casa del pan por tierra que dominaba al enemigo. Nunca, 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 y Dios te va a bendecir, iglesia. Aunque vivimos en el mundo, ya no somos del mundo. Decía Daniel, y hoy es el día de Daniel. Daniel decía que después de conocer del evangelio se volvió el pecador más huesón que había. Un cristiano en el mundo es huesón ya. Ya él sabe que ahí no calza. La simiente de Dios está en él, entonces todo estorba. Eso es como meter un impío en un crucero de cristianos. Miren, la primera media hora se tira al alta mar, sin salvavidas, sin nada, porque la simiente de él no es para ese lugar, amén. Nuestra simiente ya no está en el mundo, vivimos en el mundo, pero no aplicamos ni nos movemos por la vista, amén. El cristiano, como dice la palabra en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. No por lo que diga el gobierno, no por lo que digan las empresas. En Ruth 1:7 dice la escritura, y salió pues del lugar. Escúcheme bien, iglesia, qué ironía. Vea qué duro es aprender, pero gracias a Dios que se aprende, amén. Dice Ruth 1:7, y salió pues del lugar donde había estado. Ella, dice, con ella y sus 2 nueras, y comenzaron ¿a qué? ¿Para qué? Para volverse a la tierra de Judá. ¿Quién las convenció? ¿Por qué esperaron tanto? ¿Por qué esperar tanto perdiéndolo todo para darse cuenta que usted nunca tuvo que haber ido de ese lugar donde Dios a usted lo había establecido? ¿Por qué esperó tanto? ¿Por qué la dureza de nuestro corazón nos lleva a tomar decisiones tan bárbaras? Eso es lo que Dios quería a ellos evitarles, el dolor. Escúcheme bien, iglesia. ¿Quién está a cargo de la luz? Aquí. No el pago, sino de la luz. Ahí, Una dinámica. Vámonos. Pastora, apague la luz. Vámonos. Un toque. Apago la luz. Usted puede ver mi sombra atrás mío, ¿verdad? ¿Verdad que no concuerda con mi altura? Más alta. Más alta, ¿verdad? Ok. Pastor, encienda la luz. Vámonos. Vea la realidad. Está más chiquitilla. Está más chiquitilla. Esa es. Amén. Vámonos. Escúcheme. Usted sabe la diferencia entre caminar en tinieblas y caminar en sombras. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Sí. No. Cuando usted camina en tinieblas es cuando usted se aleja del Señor. Cuando usted toma su vida en la carne. Usted le está dando la espalda a Dios. Usted anda en tinieblas. Nunca pretenda que Dios en esa condición a usted lo bendiga. Sí lo puede rescatar, pero nunca lo va a bendecir. Yo digo amén a eso. Lo quebranta. Amén. Vio lo que le hizo a Noemí, lo que Dios permitió. Ella tomó la decisión y al final se quebrantó. Entonces Dios la trajo a la casa. ¿Cómo la trae? ¿Con cuerdas de qué? No con regaños. Se lo dije. Pecadora. Y sálvese que no tenía tanta cólera y no la consumí tan bien. No, así no la trajo. La trajo con un propósito, con cuerdas de amor. Pero, ¿por qué no podemos evitar el dolor? Amén. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es entonces lo que dice David? Aunque ande en valle de sombra
Hay muerte. Si hay muerte en la sombra. Pero déjeme decirle algo que Dios me enseñó. Una cosa es cuando usted anda en valle de sombra, es cuando Dios apaga la luz. ¿Cuántos en un momento determinado de su vida Dios les ha apagado la luz? ¿Verdad que sí? Y es cuando usted no entiende nada, usted no tiene ganas de orar, usted no siente a Dios, usted siente que usted está solito, ¿verdad? Pero aún así, ¿qué le dice Dios a usted? Camina. Sí se puede. Cuando Dios está probando, eso es otra cosa. No cuando yo decido pecar. Pero cuando Dios a mí o a usted lo va a probar, Él sabe lo que está haciendo. Y Él le ha dado a usted la capacidad de que usted discierna, amén, que puede caminar, aleluya. Satanás. Un momentito. No es lo mismo vivir en el valle de sombra que pasar por el valle de sombra. Correcto, correcto. Eso es idea nuestra. Correcto, Rafa, correcto. Si usted se establece, ellas se establecieron en Moab. Una cosa es que usted se quiera establecer y otra cosa es que usted pase. Amén. ¿Qué somos? Gente que de paso, no somos peregrinos. Acá, con un momento, ¿se acuerda cuando Israel estaba en el Éxodo y empezaban a construir jacuzzis? Cada vez que se tenía la nube, empezaban a llamar ahí a Constru Plaza. Tráeme la cerámica, tráeme aquí, tráeme allá. Y cuando la nube se movía, ya les dolía dejar eso. Dios nunca los mandó a establecerse. No hay nadie ahí de Constru Plaza, porque tienen que colaborarnos ahí con esa publicidad. Y a nosotros tampoco. No somos de aquí, estamos de paso, amén. Pero, claro. Es que usted hablaba de las grandes decisiones, ¿verdad? Y en el caso de él, pero el tema es las pequeñas decisiones que vamos haciendo todos los días. O sea, porque esas pequeñas, es que son esas zorritas que no las vemos. Y entonces cuando nos damos cuenta, ya el problema está grandísimo. Si usted ve, o yo lo veo así, tal vez porque el área mía es más la financiera, yo veo el problema de él, era un problema financiero. O sea, él entonces no tenía plata aquí, no tenía para comer, entonces se fue para otro lugar. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros normalmente? Compras, y cuando nos damos cuenta, ya estamos en un nivel financiero tan terrible, ¿verdad? Que las decisiones son más difíciles y culpamos a Dios por algo que es de nosotros. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros todos los días, cada cosa que vayamos a hacer, tiene consecuencias, ¿verdad? Entonces, si yo compro un helado en 1,000 pesos o una cosa ahí que vale 950, puedo comprar un filet que vale lo mismo. Entonces, de verdad, qué importante es esto. La decisión determina mi destino. Yo el destino, ¿cómo lo hago? Con decisiones pequeñitas todos los días. Correctísimo. Nada más, gracias, Loren, gracias. Buen aporte. Nada más hacerle una pequeña acotación ahí. Ese hombre sí tenía dinero. Lo que pasa es que hace usted con tener dinero si no hay que comer. Él era adinerado porque él era familia de Boz. Ellos eran una familia muy adinerada, pero si no hay que comer, ¿cómo no tener plata? Plata sin comida, ¿verdad? No aplica. Pero solamente eso. Doña Gloria hacía otra acotación de 8. No, le digo, pero gracias porque eso es exactamente. Ahora, la gente dirá, okay, pero qué pereza y consultarle al Señor si puedo ponerle tapilla, eso no se trata. El tema no es irnos a los extremos, ¿se acuerda lo que hablamos? Una decisión importante, sabia, puede tomar todas esas decisiones y llevarlas a un lindo cauce. Amén. O sea, plan, ¿qué? Un plan, correcto. El plan de Dios es insuperable. Yo puedo tener buenos planes, pero yo nunca puedo superar el plan que Dios tiene para mi vida. Amén. Amén. Nunca, ni en esta ni en la otra. Permítame un momento. Lore dijo algo interesante. Lore, muchas de las cosas que hoy, así por rasgos, lanzamos es por lo que traemos, ¿cierto o no?
¿verdad? Decía Oscar Bolaños, cuando somos mal doctrinados, nos mal doctrinaron en muchas áreas y venimos a innovar con el Señor, a impresionar a Dios, y Dios dice, no, esto aquí no funciona, ¿verdad? Donde yo trabajo hay reglas, 6 calzas para un avión. Yo no puedo ir a improvisar y ponerle 3. El manual está, 6 calzas para un avión, y eso ellos no lo van a negociar conmigo, ¿verdad? Seguridad ante todo. Dios siempre busca la seguridad de los que le aman. Amén. Eso es seguridad. Amén. Estaba viendo un oficial allá en Estados Unidos, es interesantísimo. Es en una avenida y en un momento atraviesa la patrulla y para el tránsito. Pero es un caos, como en 2 minutos habían como 800 carros y venía una pata a la mamá, un montón de patillos cruzando. Y ellos siguen a mamá. Mamá sabe lo que hace. Sí, ¿verdad? Entonces mamá va y hubieran aplazado a mamá y se van, ¿verdad? Pero lo que tomo de referencia es el oficial. Hay alguien que sabe más de mamá, alguien que tiene más poder y autoridad. Él detiene el tránsito y ellos le abonan a mamá. Mamá es la héroe. No, había alguien ahí superior a mamá, a papá. Amén. Entonces, mamá y papá también consultan a Dios, ¿verdad? No solamente reprenden a los hijos. Amén. Quiero ir ya bajando altura. No estoy aterrizando, bajando altura. Hay un plan de vuelo. Amada iglesia del Señor, pastor, acompáñeme usted a Isaías 43, 19. Por favor, pastor. Mucho gusto. Pastor, póngase de pie y lea eso por reverencia a la palabra. Oiga, eso es para usted. He aquí que yo hago cosa nueva pronto, saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. Dígame una cosa, honestamente. ¿Usted cree que Dios a usted lo vaya a poner en peligro si Él no tiene el control? Escúcheme bien. A donde llega la voluntad de Dios, llega su amor. Amén. El amor de Dios no es más corto que su voluntad ni su propósito. Amén. Donde usted cumple y aunque usted esté al filo de la navaja por cumplir el propósito de Dios, ahí está el amor de Dios sosteniendo. Aleluya. Amén. Amada iglesia. Perdón. Sí. Dice esta, abriré ríos en el desierto, camino en la tierra y en la tierra estéril. O sea, estéril, donde ya no produce nada y donde no hay nada. En el anterior. Mándese. ¡Ah, Loretín! ¿Estás conectada? ¿Cómo usted va a recibir algo con las manos ocupadas? ¿Cómo pide un mendigo? ¿Cómo pide un mendigo? Con los billetes en la mano, que ya le dieron la media hora antes. ¿Cómo pide? ¿Dónde coge y lo mete en el buche? ¿Y cómo sigue pidiendo? Qué bien lo que dice Lore, correcto, Lore. ¿Cómo usted va a recibir las cosas nuevas si usted va a ese río? Escúcheme bien. ¿Usted sabe cómo es lo correcto de introducirse en un río? ¿Usted ha visto a alguien que se introduce en un río para atrás? ¿Ah? ¿Verdad que no? Es correcto, ¿verdad? Escúcheme bien. Una piedra, usted no sabe la profundidad, ni usted sabe la fuerza de la corriente, ¿cierto o no? Amén. Ahora, pero el río de Dios va paulatinamente, amén. Y mientras que usted esté confiando en él, el río va subiendo, pero Dios le va enseñando a nadar. Amén. Amén. Aleluya.
Escúcheme bien, iglesia del Señor. En el Salmo 55, 6 y 8. Vea, yo es que no sé porque peligro aquí que se me caigan los pantalones. Nadie tiene así como una faja que me preste un toque o un lazo, un cordón. Es para ¿qué es eso, Caletis? Linda, Carlitos. Buena faja, Carlos. Pastor, léalo. 6 al 8. Póngase en pie, pastor. Ven acá, mi pri. Ven acá, mi pri. Sí. Ven acá, paz. Es que es increíble. ¿Me quiere prestar el micrófono? Es increíble. Aquí le va a dar. Pastor. Usted le va a regalar esa silla de heredad a los hijos. Vámonos. Vamos. Escuche bien. No se le caen los pantalones, yo le traigo una pantalla. Gloria al Señor. Pastor, pero escuche bien para que entienda la dinámica de lo que está hablando David. Pastor, pues usted le va a dar, es papá de Carlos, esta es la de Carlos. Esta es la suya, Carlitos. Ok. Sí, Marín de Sí. Entonces, pastor, usted va a enlazar esta silla y usted le dice a Rocío que esta silla es porque usted la ama. Vamos. Sí, escuche bien, lea, pastor. Escúchalo. ¿De qué es lo que tenía David en mente? Escuche. Véalo a él. Y dije, ¿quién me diese alas? ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Vamos ahí. Eso habíamos hablado de que en esas condiciones Dios no hereda a nadie, ¿verdad? Vamos. Pastor, ahora lea este. Salmo 25. Dios tiene un lugar de bendición. Amén. 25, pastor, 4 al 6. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. ¿Hasta? Sí, Hasta el 6. Hasta ahí. Sí, okay. Entonces, usted no puede caminar si usted no es enseñado. Amén. Pastor, le hace aquí. Vámonos. Ahora sí vamos a usar la faja. ¿Cómo es? Okay. Ahora sí. Usted no tiene que tener la faja. ¿De dónde a dónde? Pastor, tenga la faja. Ahí está, pastor, es el resumen ahí. Ok. Escuche bien. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Escuchó bien? Oye, pastor, Es usted que a kilómetros. Yo soy Dios. Él es el salmista y ese es el pueblo. Escuchan atrás. Yo soy la figura de Dios muy alejado, por supuesto. Él es el salmista y va a recibir a alguien una heredad. Amén. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová como me aconsejas. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Aleluya. Vean una figura. Ahora sí. El pastor le va a apartar esa heredad a Rocío. Esa silla es suya, Rocío, porque así repartió Dios la tierra. La tierra cuando se repartió por las tribus, dice que los encargados llegaban y ponían las estacas y le ponían cuerdas. Entonces decía, esta hectárea es mía.
Loreta, esta hectárea es mía, Rocío, la otra hectárea, ellos le ponían. Pero cuando está narrando, aleluya, gloria a Dios, cuando él está narrando, él empieza a ver la figura de Dios. Amén. Y entonces el salmista está viendo lo que Dios tiene. Y entonces el salmista, Dios le está transmitiendo al salmista: yo, dice el salmista, yo soy tu hijo. Y tú, oh Dios, Jehová, eres mi heredad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es el resumen del mensaje. Si Elimelech en un momento determinado hubiera tenido conciencia de que en medio de la hambruna, Amén. siempre es la diferencia. Amén. Por eso hay tenemos que darle minuto de alabanza. Desearía que me bien. Escúcheme bien y pronunciar y escuchar. Aleluya. Amén. ¿Está usted convencido que pase lo que pase, Dios usted lo ama y su amor para con usted no cambia? Amén. Es inmutable. Aleluya. Que la escritura. Ahora pues, en conclusión, presenta Pablo la tesis y dice: pues ninguna condenación hay. ¿Sabe de qué él nos quitó? ¿Sabe en resumen qué es la salvación? ¿Sabe por qué la salvación? Estábamos muertos en delitos y pecados, dice Loreta, pero aún más allá. ¿Usted sabe por qué se otorgó salvación? Escúcheme bien, esa es la virtud. Y es lo que no se habla
ni muchas veces se entiende casi. ¿Por qué el flagelo al Señor? ¿Dios pudo perdonar pecados desde el cielo? ¿O no? Pero no, no solamente era de pecado. ¿Usted sabe qué sació la salvación? El holocausto de Cristo en el Gólgota. Que Cristo separó de nosotros la ira de Dios. ¿Usted sabe lo que le va a pasar a la humanidad de los que han rechazado su nombre? Es la ira de Dios. Dice que la ira de Dios, la mente humana no comprende la capacidad que Dios tiene en su ira. Solamente Él mismo se puede sostener a su ira. Y vino un hombre como un cordero inmolado, que no abrió su boca. Y fue un holocausto a Dios para su redención y mi redención. Amada iglesia, ¿cuántas más pruebas de amor necesitamos tener para caminar con Él? Mire, yo sé que tal vez su negocio está en números rojos. Tal vez usted ya no aguanta en su trabajo. Quizás su cuerpo ya no aguanta más. Quizás una mala noticia, un familiar enfermo, qué sé yo. Déjeme decirle algo a usted, iglesia. A pesar de todo eso que vivimos, Cristo es nuestra heredad. Cualquier cosa que nos esté pasando no puede contener el amor de Dios y el propósito en Cristo para usted y para mí. Tome fuerzas, anímese. Él da fuerzas al cansado. Amén. ¿Quién sabe si eso de repente de Dios de ahora en adelante empiece a abrir para usted camino en tierra árida? Dejando usted abandonado su pecado, que ya Cristo lo pagó, y ahora usted abandonando el pasado, con la mente en Cristo. Visualice a su hijo. ¿Dónde está su hijo? Visualícelo. A usted, padre, a usted, madre, visualice a su hijo. Llámelo por nombre. Él también es heredad de Dios. Amén. Llámelo. Los cielos y la tierra son testigos de lo que Dios va a hacer en sus hijos. Aleluya. Llámelos. Llame las cosas por nombre. Aleluya. ¿Qué le parece si adoramos al Señor? Ponga algo para adorar. Ya nos vamos. De lo más profundo de su ser, abrace a Cristo. Ámelo. A los pies del Maestro viene la grosura de sabiduría. Oh Cordero inmolado precioso. Oh Cristo Redentor. Cuánto te amamos, Señor Jesús, porque tú nos amaste primero. Maestro glorioso. Marcaste la pauta en nuestra vida. Alejaste de nosotros la ira de un Dios furioso. Nos has reconciliado con tu Padre. Te alabaremos y te bendeciremos perpetuamente, precioso Salvador. No tengo palabras para agradecer tu hermosura, oh Maestro glorioso. Podemos decirle al mundo abiertamente que a pesar de las circunstancias, tú eres nuestra heredad, oh Cristo eterno. Maestro de Galilea glorioso, Rizolai.